Hola. Ahí está. Perfecto, bueno. Vuelvo a iniciar. Bueno, mi nombre es Fernando Vargas Mancilla, residente de primer año en Medicina Interna y Radiología, y hoy vamos a ver el tema del síndrome de intestino irritable. Como introducción, pues vamos a tener que el síndrome de intestino irritable es un trastorno muy frecuente a nivel mundial, en el cual se van a ver afectadas las funciones gastrointestinales del organismo. Y esto se va a caracterizar esencialmente por un dolor abdominal crónico y recurrente acompañado de alteraciones en los hábitos intestinales, que pueden ser o no asociados a una causa de tipo orgánica. Es una cuestión epidemiológica, pues es una cuestión muy importante, pues tanto del 25 al 50% de todos los requerimientos de gastroenterología van a coincidir con esta patología. Y el 40% de las personas que cumplen con estos criterios no tienen como tal un diagnóstico formal. Esto nos va a generar una alteración, pues tanto estadísticamente a nivel mundial, no solo en México. Podemos ver que epidemiológicamente va a afectar entre el 10 al 10% de todos los adultos en Norteamérica y puede afectar a todas las personas independientemente de su edad, credo, género, raza. Es una condición que se puede presentar. Es más común en jóvenes, principalmente en menores de 50 años, y se cree que puede haber una carga significativa en el sistema de atención médica, puesto que es una patología muy frecuente, mal diagnosticada, y es la segunda causa en muchos lugares de ausentismo laboral. Y una de las situaciones más importantes es que va a haber una afectación en la calidad de vida de todos los individuos que la padecen. En México, pues debido a que no hay una estadística 100% confiable, las variaciones que vamos a tener entre la prevalencia de esta enfermedad varía entre el 4.4 hasta el 35%, lo cual es una diferencia abismal, puesto que estos sobre todo son por las limitantes en el diagnóstico de esta patología. Vamos a encontrar en México también que es mucho más frecuente, bueno, no solo en México, también en el mundo es mucho más frecuente en mujeres, sin importar su origen, y impacta negativamente más en los jóvenes adultos porque, pues, bueno, son los que son laboralmente activos y afectan en su trabajo generalmente. Vamos a tener dentro de la clasificación 4 subtipos, que van a ser el síndrome de intestino irritable con tendencia al estreñimiento, con tendencia a la diarrea, uno mixto y uno no clasificado, que se va a asociar con otras patologías secundariamente. En México, los tipos más frecuentes que vamos a encontrar va a ser el de predominio de estreñimiento y el mixto. Ahora, para hablar de la fisiopatología de esta enfermedad, tenemos que ahondar en muchas cuestiones o muchas teorías que se han formado en un largo tiempo. Anteriormente se consideraba que era únicamente una patología de origen anatómico funcional. Sin embargo, conforme han pasado los años, en estos últimos 15 años han fundado cada una de estas teorías, en las cuales, pues, de alguna manera directa o indirecta se ven alteraciones en los efectos que puede generar esta patología. Entre los que vamos a encontrar van a ser los mecanismos periféricos o asociados directamente a la cuestión inflamatoria del colon, a factores psicogenéticos, que es uno de los más estudiados en los últimos 5 años, además de disfunción del eje cerebro-intestino, hipersensibilidad visceral, asociados a la alimentación, alteraciones en la microbiota o cambios en ella, así como las alteraciones que pueden generar los ácidos biliares y sobre todo la alteración de la motilidad intestinal. Vamos a ver que en cuestión de fisiopatología, esta enfermedad se va a presentar de diferente forma en un individuo y en otro, por esta gran variabilidad que existe. Y como tal, no se ha establecido un factor establecido universal, con diversas teorías y cada una asentadas en sus bases. Vamos a ver cada una de ellas de una manera muy breve, puesto que son estudios, pues, que llevan bastantes años. En cuestión de la motilidad gastrointestinal, vamos a identificar que no existe un patrón predominante de esta patología, y vamos a ver que lo único que se van a percibir son alteraciones tanto en el tiempo del tránsito, así como de la espasticidad que se van a generar totalmente en el intestino. Y esto condicionalmente, pues, se va a correlacionar con una respuesta exagerada, y es una de las causas por las cuales van a dar principalmente los síntomas que se van a comentar.
Después, en la teoría de la hipersensibilidad visceral, vamos a identificar que la distensión es un mecanismo que se va a presentar en el proceso de la digestión. Sin embargo, este va a estar alterado o va a estar muy sensible a esta situación y nos va a dar una percepción que va a generar un estímulo, perdón, que en la pared intestinal va a alterar estos receptores y por ende va a generar que se generen esta sintomatología de mayor o con mayor intensidad. Por generación va a ser una hipersensibilización selectiva de los nervios aferentes viscerales y va a desencadenar totalmente la distensión que va a generar los síntomas. Y aquí, pues podemos ver una distribución de los umbrales de dolor que se presentaron en diversos estudios para identificar cuál era el punto de donde podíamos identificar una hipersensibilidad o no, o que únicamente se podía asociar esta distensibilidad únicamente a síntomas como dispepsia o directamente con el dolor y las alteraciones que va a tener en las evacuaciones. Otra de las teorías es la inflamación intestinal y activación inmunológica, la cual también es una de las que actualmente se están estudiando con mucha frecuencia. Y vamos a identificar algunas de las células que van a generar sustancias o citocinas, incluso que van a ser mediadores, y estos van a ser como el óxido nítrico, la histamina de las proteasas, que van a estimular los nervios entéricos, entre los mastocitos, y por ende va a ser una cascada de situaciones. Puede estar asociado a una gastroenteritis infecciosa actual o que ya fue remitida en algún periodo de tiempo, así como un desbalance de la microbiota intestinal. Esto, por ende, si lo vamos correlacionando, hay un sobrecrecimiento bacteriano del intestino y todo esto nos va a generar microinflamación, que quizás en un proceso, en un momento inicial no nos va a dar sintomatología como tal. Sin embargo, estos cambios a nivel de intestino van a dejar susceptibles o sensibles al desarrollo de esta patología. Y cada uno de estos pues, nos va a generar alteraciones de la motilidad e hipersensibilidad visceral y por ende nos va a dar el síndrome del intestino irritable. Es si se fijan, en esta teoría van correlacionadas varias que comenté al principio, tanto la posinfecciosa o la relación que existe entre un proceso infeccioso a una alteración con la microbiota y posterior pues todo el proceso de inflamatorio que se comentan las otras, generalmente van correlacionadas. Pero cabe mencionar que no todos los estudios que se han hecho exclusivamente para esta patología han sido de utilidad. Hay algunos que se han quedado muy rezagados y se han quedado limitados. Pero hay incluso un estudio que se hizo para la identificación de factores de riesgo para una enfermedad celíaca y concluyeron como tal las alteraciones que se pueden encontrar o identificaron ciertos patrones en los cuales se pudo desviar la atención hacia factores de riesgo para desencadenar o tener complicaciones del síndrome de colon irritable. Podemos identificar que, bueno, en el postinfeccioso vamos a tener como antecedente una diarrea aguda o que pudo haber sido remitida mucho tiempo, como les comenté. Y generalmente van a estar asociados a este tipo de infecciones con una incidencia del 9 al 10% y una prevalencia entre el 3 y 17%. Y este va a descender con el curso de los años posteriores de la infección. Además, pues bueno, los microorganismos que más se identificaron con este tipo de correlación es la Escherichia coli y el Campylobacter jejuni. Y esto se basa en varias teorías, que puede ser la malabsorción de los ácidos biliares, el aumento de las células enteroendocrinas y linfocitos, y además del uso de antibióticos de una manera apropiada e inapropiada. Porque independientemente de que se utilicen antibióticos de una manera apropiada, es un factor para poderlo desencadenar. Y podemos encontrar que tenemos factores de riesgo, que son el acontecimiento de diversos signos vitales y depresión, así como la hipocondría, pues porque este factor psicológico se está correlacionando o se correlaciona directamente con la aparición de estos. Los linfocitos, así como la hiperplasia, una toxina de elongación y la duración de la enfermedad inicial generalmente. Esto todo, correlacionado uno con otro, nos van a generar todo el proceso fisiopatológico comentado y nos va a generar una inflamación local. Esta pues es la otra teoría, que es la alteración de la microbiota fetal, bueno, fecal, perdón, y podemos identificar cada uno de los microorganismos. Desafortunadamente en la proyección del cañón no se alcanzan a distinguir, pero quiero pensar que
En la presentación como tal, en Zoom sí se va a notar, de las alteraciones de entre los microorganismos que se encuentran en el intestino, los cuales van a ser favorecedores de la producción de estos. Sin embargo, adelante tengo una imagen con los cambios que existen en cada uno de estos y cómo alteran las diferentes cosas, que es esta siguiente tabla. Podemos identificar cada una de las bacterias que se encuentran dentro de la flora y la afección que pueden presentar durante este tiempo, tanto a la baja o a la alta. Entonces, esta alteración nos va a generar o nos va a propiciar a que se pueda desarrollar de mayor manera pues el síndrome del intestino irritable. Ahora, el sobrecrecimiento bacteriano, pues va a ser aproximadamente 78 de los pacientes pueden tener esta disbiosis, esta alteración en la microbiota, puesto que no está como el factor determinante total, pero sí es uno de los más estudiados y podemos identificar que esas alteraciones se pueden presentar en diferentes tipos de pacientes en circunstancias totalmente distintas y correlacionado directamente a síntomas como dismotilidad, como una hipersensibilidad visceral, una activación inmune, así como muchas otras alteraciones que nos pueden, que van correlacionadas para formar y desencadenar esto. Sin embargo, esta disbiosis, como les había comentado, puede ser tanto por uso apropiado de antibióticos como el inapropiado. Entonces, las correlaciones que existen como factores de riesgo para desencadenar es independientemente, obviamente es más si son tratamientos con antibióticos mal empleados, pero el factor o el riesgo existe, sin embargo, o a pesar de que se utilicen adecuadamente. Ahora, otra es la sensibilidad alimentaria, que estaba relacionada a la capacidad que tiene el organismo de poder adaptarse o poder procesar los alimentos que se contienen. Uno de los factores importantes es la alergia a los alimentos. Si se está expuesto a esta situación, las actividades del sistema inmune, la irritabilidad, la respuesta del intestino a esto, pues va a ser totalmente distinta y patológica, por lo cual pues va a ser un desencadenante total. La mala absorción de carbohidratos. Generalmente, muchas veces, algunas patologías como intolerancia a la lactosa son confundidas con el síndrome de colon irritable, puesto que asocian el consumo por ejemplo, de lácteos que son ricos en lactosa, el desencadenante de estos síntomas y lo consideran como un mal diagnóstico. Sin embargo, en el síndrome de colon irritable podemos ver una malabsorción general de los carbohidratos, no únicamente de los lácteos. Y además, la correlación que les comentaba de uno de los artículos que estaba en la búsqueda de la sensibilidad que se tenía al gluten, sin embargo, se pudo aterrizar también esa situación para el síndrome de colon irritable, identificándolo como un factor de riesgo y colocándose también en la clasificación de los no cuantificables. Entonces, volviendo a la imagen, pues podemos ver cada una de las alteraciones que se pueden presentar. Sin embargo, las alteraciones polimórficas que se han hecho últimamente en la cuestión genética, se han podido identificar factores de cuestiones familiares e incluso raciales en los cuales existe una mayor predisposición a desarrollar esta patología. Además de las alteraciones endocrinas en el metabolismo y sobre todo el estrés, que es uno de los factores que ahora totalmente se tiene control y que también cuando se tiene esta patología es uno de los puntos que se debe de combatir para evitar el desarrollo de esta. Y pues en el estrés pues vamos a encontrar que va a ser más susceptible cuando estemos en un mayor periodo de ansiedad o estrés, que tengamos depresión, asociado también a fobias, somatizaciones, trastornos del sueño, la historia de abusos de sustancias, pueden generar esto. Y esto se basa en la hipótesis de la liberación de la corticotropina. Al igual, pues esto nos va a generar directamente pues, las alteraciones endócrinas que les había comentado, todo mediado pues por la serotonina. De igual manera, aquí podemos correlacionar un cuadrito que identifiqué, en el cual pues está asociado con una infección, pero prácticamente se ven involucrados cada uno de los factores de las cuestiones fisiopatológicas que comenté como tal, en el cual existe una infección, existe alteración en la permeabilidad o en la sensibilidad del intestino, además de la cuestión que se agrega del proceso inflamatorio, la susceptibilidad genética que se debe de presentar, además de las alteraciones en la microbiota. Todo esto es un conjunto como tal, no se puede identificar una sola causa para el desarrollo de estas.
Y por eso, en confusión, como en una cascada, todo esto nos va a generar las relaciones o la clínica de esta patología. Ahora, ¿qué presentación clínica va a presentar? Pues vamos a tener, uno de los síntomas cardinales es el dolor abdominal crónico. Y esto va a ser de una intensidad variable, que puede ser con exacerbaciones periódicas y esencialmente van a ser matutinas o posteriormente a la ingesta de alimentos, aproximadamente unos 5 a 15 minutos. Está frecuentemente relacionado con la defecación, las cuales van a estar aumentadas de igual manera en la mañana y posterior al consumo de alimentos. Y al estrés emocional y comidas que pueden exacerbar. Ya les comenté los alimentos que son ricos en azúcares. Y pues esto directamente nos va a generar alteraciones en la distensión abdominal, flatulencias y eructos, que van a ser predominantes pues en todo el día, pero con esos picos. La presentación clínica, pues van a ser alteraciones en los hábitos intestinales. Eso se va a correlacionar dependiendo del tipo que les había comentado, si era mixto, estreñimiento, diarrea. Pero ahora aquí, asociándolo, puede ser el de diarrea, pues va a ser un aumento de volumen, que puede ser pequeño o moderado, puede ser en las horas de vigilia, que es como les comenté en las mañanas o luego de las comidas, y pueden preceder cólicos en la parte baja del abdomen. Además, del 50% se quejan de moco, pero jamás debe de presentarse sanguinolenta y nunca tampoco estratorrea. Y también podemos presentar la cuestión de estreñimiento y pues la mixta, que es diarrea y estreñimiento, y estas se van generalmente provocando alternantes entre hábitos intestinales normales, entre estreñimiento y entre diarrea. Y pues esto lo vamos a clasificar pues con la escala de forma de las heces de Bristol, y la cual pues se va a identificar cómo va teniendo estos cambios de la defecación en el periodo de tiempo que se esté estudiando. Ahora, no solo se debe de ver esta patología como una cuestión aislada. Les había comentado al inicio que puede haber afecciones asociadas al desarrollo de esta, como puede ser la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica o enfermedad de intolerancia al esfuerzo sistémico, una enfermedad por reflujo gastroesofágico, dispepsia funcional, un dolor torácico no cardíaco y trastornos psiquiátricos como depresión mayor, ansiedad y una somatización, que van a estar totalmente correlacionados. E incluso son factores de riesgo que debemos identificar para la presentación del cuadro totalmente distinto. Ahora, hablar de criterios diagnósticos es hablar prácticamente de un poquito de historia, en lo cual pues podemos identificar que es una patología que se tiene muy presente desde hace muchos años, pero quizás por la variedad o la gran diversidad que había en la sintomatología de la misma, podemos identificar que no habían sido clasificadas de una manera adecuada para hacer un diagnóstico. E incluso en la actualidad, a pesar de que tenemos los criterios de Roma 4, sigue siendo un reto diagnóstico. Pero en este periodo de tiempo han existido diferentes clasificaciones enfocadas tanto en los signos y síntomas que se presentan, en el desarrollo de la patología como tal. Unos pueden ser valorados únicamente con signos y síntomas, y otros pues directamente con las cuestiones que nos comente el paciente, como los hábitos defecatorios. Y pues bueno, entre los criterios que podemos encontrar, los actuales que tenemos y los más precisos, pues tenemos los Roma 4. Sin embargo, tenemos criterios de Menning y criterios de Croix que también tienen una sensibilidad apropiada. Y estos, si se fijan, van correlacionados a afecciones en la deposición de las heces, y además de los signos y síntomas que se pueden presentar en un periodo de tiempo determinado. Y estos, a pesar de que tenemos estos dos que pueden incluir algunos de lo que vemos en Roma 4, el utilizar gráficas o tablas combinadas nos puede ayudar un poquito más en la cuestión del diagnóstico como tal. Sin embargo, el que nosotros, o el más apropiado o aceptado en este momento, pues son los criterios de Roma 4, que fueron actualizados en el año 2016. Y podemos identificar que prácticamente nos coloca un algoritmo del abordaje de esta patología, en la cual vamos a identificar el dolor abdominal recurrente por al menos un día,
a la semana y un promedio aproximadamente en los últimos 3 meses, que debe ser asociado con otras cuestiones sintomáticas, que puede ser con las evacuaciones, con cambio el cambio y la frecuencia de las mismas, y así el cambio de la apariencia de estas. Y estos criterios deben de llenarse durante 3 meses previos, pero los síntomas pueden albergar al menos 6 meses antes del diagnóstico. Y todos estos correlacionados directamente al subtipo en el que se está sospechando. Tanto el de predominio de estreñimiento, que nos comenta que va a ser más del 25% de las evacuaciones y que van a tener un Bristol 1 o 2 asociados precisamente a este patrón, y las evacuaciones normales se van a presentar usualmente con estreñimiento. ¿Qué es esto? En el otro subtipo vamos a tener con predominio de diarrea, de igual manera se va a catalogar como el 25% de las mismas, y van a tener evacuaciones anormales que se van a encontrar en tu Bristol de 6 o 7. Ahora, en el mixto, pues va a ser de igual manera, se tiene que tomar en cuenta ese 25%, y posterior a esto, pues se tiene que hacer una correlación entre las valoraciones que puede existir entre el Bristol y las no clasificables. Van a ser pacientes que van a tener criterios, pero con un hábito intestinal que no puede identificarse de una manera normal o de una manera que comúnmente se puede identificar en los grupos anteriores. Y los pacientes van a reportar evacuaciones que raramente son anormales y que van a tener tanto diarrea como estreñimiento, pero no, si se fijan en esta no se ve un porcentaje como tal. Estas son precisamente por las cuales son consideradas un reto diagnóstico y que generalmente están asociadas a otras patologías de igual manera, van correlacionadas con otras. Ahora, a la hora de hacer un diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es excluir antes que nada las causas orgánicas que se pueden presentar. Y esto lo podemos hacer de una manera correcta, tanto basándonos en la historia clínica como en la exploración misma. Dentro de la historia clínica debemos identificar qué medicamentos puede estar tomando el paciente, así como una historia de gastroenteritis viral o bacteriana, antecedentes familiares, cánceres que pueden existir en la familia o enfermedad celíaca. Y dentro de la exploración física, vamos a ver que suele ser normales, pero pueden tener una sensibilidad abdominal leve a la palpación. Y en un tacto rectal, pues, es descartar la defecación disenérgica, principalmente esta situación. Ahora, debemos de se puede realizar estudios complementarios, pero estos haciendo énfasis en excluir una causa orgánica como tal. Podemos tener diversos estudios que se pueden realizar como hemograma, bioquímica básica, búsqueda de anticuerpos, proteína C reactiva y la protectina fecal, entre otros, así como los estudios que podemos ser complementarios adicionales, como una colonoscopía, un perfil tiroideo, estudio de parasitogenesis. Tiene que ser un diagnóstico totalmente de descarte. Para hacer el diagnóstico de esta patología, pues es realmente compleja y es una situación que es un reto generalmente, por eso es infradiagnosticada, pues a veces se tiene que recurrir a muchas situaciones. Por la cuestión epidemiológica y la gran prevalencia, a veces nada más con que se presente un síntoma o dos, prácticamente dan ya el bautizo como síndrome de intestino irritable. Sin embargo, a veces no se hace el seguimiento apropiado y se pueden ir diagnósticos incluso como una enfermedad celíaca. Obviamente con sus variaciones de estos. Dentro de, en la hora del abordaje de esta patología o del diagnóstico de la misma, tenemos datos de alarma, los cuales nos van a indicar situaciones en las cuales debemos de prestar esencial atención, así como datos que no son propiamente de la patología, lo cual nos puede orientar a una situación más allá. Como les había comentado al inicio que la presentación de esta patología es generalmente en adultos jóvenes. Generalmente en jóvenes, presentar esta patología posterior a los 50 años debe ser un signo de alarma para nosotros. Nunca les mencioné también que debía presentar heces sanguinolientas. Entonces, si encontramos una de estas, o tanto melénicas, es un factor. La diarrea nocturna, el dolor abdominal progresivo, que no es asociado a horarios o hábitos intestinales, además de la pérdida de peso inexplicable y anormalidades en el laboratorio como deficiencia por anemia de hierro, proteína C reactiva y todas estas, pues son prácticamente para identificar a estas patologías que pueden o no ser correlacionadas, no son correlacionadas, sin embargo, pues nos estarán hablando
de que pues, es necesario hacer una evaluación adicional de la misma. Los datos que van a favorecer la presencia del síndrome de intestino irritable van a ser la cronicidad de los síntomas, la edad menor a 50 años por la cuestión de la juventud, ausencia de los signos y síntomas de alarma, así como presencia actual pasada de síntomas sugerentes a otros trastornos y consistencia de otros trastornos funcionales extradigestivos que pueden empeorar este cuadro, como son la fibromialgia, el síndrome de fatiga y pues que estos se presenten de una manera crónica. Y el patrón disposicional muy variable, que puede presentarse 3 o más tipos diferentes en las heces en la escala de Bristol a la semana, lo cual pues puede ser un reto para el diagnóstico de la misma, y las determinantes emocionales como son la somatización, la ansiedad y pues la depresión. Ahora, para el diagnóstico diferencial, como les había comentado, pues es un reto, pues tenemos que descartar muchísimas patologías para poder hacer un apropiado diagnóstico de la enfermedad de intestino irritable. Si presentamos diarrea, al ver las características de la misma, debemos identificar la consistencia y sobre todo la periodicidad en la que iguales se van a presentar. Vamos a encontrar o podemos identificar en las diarreas cuadros diferenciales con enfermedad celíaca, una colitis microscópica, un sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, enfermedades inflamatorias intestinales, como tenemos la enfermedad de Crohn y de Cushing. Y en la cuestión del estreñimiento tenemos que hacer un descarte con enfermedades orgánicas como el hipotiroidismo, la misma diabetes mellitus o la defecación disnética o transitoria del colon lento. Ahora, el tratamiento al igual que la cuestión fisiopatológica se va directamente a atacar o se va a abordar cada uno de estos procesos fisiopatológicos de una manera integral, puesto que no podemos identificar en un paciente cuál es exactamente el que no tiene el paciente o cuál es el que le está desencadenando esta patología. Por ende, el abordaje tiene que ser multidisciplinario y se tiene que abordar principalmente los síntomas predominantes que le esté generando el síndrome irritable y totalmente correlacionado a la fisiopatología que presenta y de esta manera se tiene que abordar, generando pues prácticamente esta cascada que les había comentado desde el inicio con cada uno de los medicamentos que podemos o con los que podemos utilizar para bloquear cada uno de estos y mejorar la sintomatología de esto, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a comenzar primero con los cambios en el estilo de vida y esto se va a basar en la dieta. Como muchas patologías, pues es una cuestión que se debe de comentar con los pacientes y que se tiene que hacer un abordaje totalmente multidisciplinario para que se pueda hacer un abordaje apropiado de lo mismo. Realmente, la calidad de estos ensayos publicados en cuestión de la dieta generalmente tienen un impacto débil, pero no se han podido descartar puesto que sí está totalmente comprobado que estos alimentos como muy ricos en lactosa, fructosa, pueden propiciar la exacerbación de estos síntomas. Por eso se sigue haciendo abordaje de esta con dietas de exclusión y aumento de la fibra dietética, que generalmente es el mecanismo del beneficio del psyllium, es incierto. Y pues es poco improbable la relación que existe con el aumento de volumen de las heces. Podemos ver una dieta baja en FODMAP, que podemos identificar aquí, que las siglas cada una de estas, que es fermentable, oligosacáridos, sacáridos, monosacáridos y polioles. Entonces, estos son alimentos que se van a relacionar en el proceso de la digestión con una distensión y aumento de los síntomas. Entonces, lo único que se va a hacer es una dieta baja en estos alimentos para que asimismo la reducción de las bacterias mismas no desencadenen cada una de estas patologías por el metabolismo de las mismas. Y las dietas libres de gluten no están en claro, sin embargo ha habido varios estudios que van correlacionados con esto y en pacientes que tienen mayor respuesta con el HLD-Q2 se ve correlacionado también las alteraciones que pueden presentarse en el síndrome de colon irritable. Entonces se está viendo afecciones que pueden presentarse tanto en enfermedad celíaca como en el síndrome del intestino irritable, prácticamente con factores de riesgos muy similares y por ende un riesgo diagnóstico como tal. Ahora,
Las recomendaciones que tiene el Colegio Americano de Gastroenterología para el abordaje de estas patologías, pues sugieren una dieta baja, como les había comentado en el FoodMap, así como no sugieren una dieta libre de gluten o de exclusión. Se recomienda la utilización de fibra y de psyllium, pero cada uno de estos pues con las características que ya les había comentado. Del psyllium, pero es importante comentar, pero no el salvado de trigo. Generalmente todos estos van asociados a la mejoría de los síntomas y pues con un poco impacto, pero sin embargo ya en conjunto con todas las demás medidas, pues va generando una mejoría general del paciente. Dentro de los cambios de estilo de vida, muy similares a otras patologías, pues es el ejercicio y este tiene que abarcar entre 20 a 60 minutos de actividad física y tiene que ser de moderada a vigorosa. Puede ser esencialmente con caminatas, ejercicios aeróbicos y el ciclismo. Y estos tienen que estar totalmente ejemplificados o no, hechos durante 3 a 5 días al menos a la semana. Y esto generalmente ayuda con la mejoría del transitorio intestinal y mejora significativa de los síntomas. Además de que también, bueno, dentro de las sugerencias que se comentan aquí, es una calidad de evidencia muy bajo, pero sin embargo, como les comentaba, pues se debe de ir agregando para ir mejorando. Ahora, también se tiene que hacer intervenciones en factores que intervienen o modifican en la microbiota, que estos son los prebióticos, simbióticos, probióticos y antibióticos, que afortunadamente pues nosotros nos hemos visto muy acompañados ahorita con los Yakult. Y pues ya tenemos un factor protector de síndrome de intestino irritable. Entonces, podemos, ahora, gracias a eso, pues ya tenemos un factor de riesgo para desencadenar el síndrome de intestino irritable, pero al menos estos últimos días, pues ha sido de una manera pues muy benéfica para todos. Y se puede evidenciar que la calidad también, bueno, más bien la evidencia que presenta el Colegio Americano de Gastroenterología, vemos que tiene una recomendación débil, débil y débil. Entonces, realmente es una cuestión que pues sí sirve, sin embargo no está totalmente comprobado la eficacia que puedan tener estos en la prevención y desarrollo de esta patología. Y vamos a tener antiespasmódicos para atacar directamente al dolor y las recomendaciones que vamos a encontrar como ciertos antiespasmódicos, estos van a ser de acuerdo a la disponibilidad que se tenga de estos medicamentos tanto en cualquier institución o cualquier parte del mundo. Generalmente, quiero pensar que, bueno, al menos en la poca experiencia que puedo tener, que los más utilizados, al menos en México, podría ser la iosina y el tinaberio, en relación a lo que hay en el sector salud. Y, pues, podemos identificar o utilizar cualquiera de estos medicamentos para generar mejoría. Pero, sin embargo, vean lo que dice el Colegio Americano, que tiene una recomendación débil y una calidad de la evidencia muy baja. Entonces, cada una de estas cuestiones que nosotros estamos considerando para el tratamiento de esta patología, estamos viendo que el colegio prácticamente está diciendo, no tiene gran impacto, no tiene gran impacto. Sin embargo, sí es importante correlacionar que pues de a poquito en poquito se va haciendo algo. Entonces, es importante la atención de esto. Ahora, aquí podemos encontrar una tabla de cada uno de estos medicamentos que se puede utilizar, así como la posología de las mismas, los efectos adversos que se pueden ver y los comentarios apropiadamente de uno. No considero que sea necesario comentar cada uno de estos, sin embargo, les coloco esta tablita para que se pueda ver cualquiera de uno de estos efectos que se pueden presentar. Y si se fijan, cada uno de estos, pues, dentro de los efectos adversos que podemos encontrar, vamos a encontrar también algunos como constipación y diarrea que pueden enmascarar o pueden realmente pensar que no están teniendo un apropiado manejo de los mismos, sin embargo, pues también puede ser relacionado a efectos de los mismos.
Y otro de los antiespasmódicos que se mencionó, que me comentaba el colegio, pues, es el aceite de menta, que va a inhibir la contractilidad del músculo liso del tracto gastrointestinal al bloquear la entrada de calcio y va a inducir analgesia activando el canal iónico sensible a la temperatura. Por ende puede causar síntomas de reflujo gastroesofágico, perotonía, eructos, sabor a menta en la boca, al menos, y olor a menta en general. Pero miren, bueno, a pesar de esto, el colegio menciona que sugiere aceite de menta para mejorar los síntomas en general en pacientes, pero la recomendación es débil y la calidad también de la evidencia es baja. Pero bueno, al menos ya tendríamos buen aliento a menta. Y esta es una de las teorías que más se ha estudiado en los últimos años, en la cual sí se ve una correlación que puede existir con la patología. Sin embargo, de esta manera, en el abordaje de lo mismo, se tiene que justificar o incluir la existencia de esas alteraciones psicológicas. Y estas pueden ser no únicamente tratadas con medicamentos, sino también con terapias que pueden funcionar para la disminución de estos síntomas. Sin embargo, en este algoritmo podemos identificar que se mencionan tanto los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina. Entonces, estos, vamos a ver que en los antitricíclicos vamos a tener una mayor eficacia y más efectos adversos que se pudieran presentar. Lo que nos comenta el colegio es la recomendación de los tricíclicos es una recomendación fuerte y la calidad de la evidencia es alta. Entonces encontramos el primero que realmente está correlacionado a la patología con lo que puede afectar. Y los inhibidores de la recaptura de la serotonina para la mejoría de los síntomas vamos a encontrar que se encuentra con una recomendación débil y una calidad de la evidencia baja. Entonces, esto pues totalmente asociado, si se fijan en el algoritmo podemos ver que están relacionados cada medicamento con un tipo de síndrome intestinal irritable, o uno que es por diarrea y el otro que es por estreñimiento. Entonces cada uno de estos medicamentos se utilizaron para atacar directamente esas y vemos que dentro de todos los métodos que les he dado de tratamiento de esta patología, apareció el primero que tiene una fuerte recomendación y una calidad de evidencia alta. Y pues aquí de igual manera les muestro una tabla de cada uno de estos tratamientos, así como su posología, los aspectos adversos que se pueden encontrar y un comentario generalmente de los mismos. Entonces, pues, realmente tenemos que hacer, quitar el estigma de que las enfermedades mentales no existen o que no tienen una importancia en el resto de patologías o de cuestiones del cuerpo, porque pues aquí estamos evidenciando que realmente es el primer abordaje que realmente nos da un punto importante para el tratamiento de las mismas. Y lo importante de esto es que ya una vez iniciado el tratamiento se debe de continuar de 8 a 12 semanas. Y antes de suspenderlos generalmente tiene que completarse el tratamiento de 6 meses. Aún así se hayan terminado los síntomas de los mismos. Ahora, aquí vamos con un apartado que viene totalmente indicable solito en las evidencias que nos propone. Y vemos que la combinación de la simeticona con la dimeticona como antiespasmódicos parece mejorar el dolor y la distensión abdominal. Y podemos ver que esta intervención está totalmente avalada y que tiene un fuerte valor de intervención. Y la combinación de bromuro de pinaverio con dimeticona también ha sido superior al placebo de la mejoría intestinal. Además de la trimebutina y la dimeticona, no hay una evidencia que haya evaluado específicamente la combinación para recomendar su uso. Y, como les había mencionado, que independientemente de las cuestiones farmacológicas, también tiene que haber una terapia psicológica, en las cuales el colegio nos sugiere que tiene que ser dirigida por personas independientemente, y estos pueden ser terapias cognitivo-conductual, terapias de relajación, hipnoterapia y de terapia psicológica multicomponente. Es importante mencionar que la tendencia de esta patología con la globalización y con el desarrollo actual del mundo de desarrollo va a ser más frecuente y está siendo más frecuente y se está esperando que en los próximos años sea entre un 60 y 70% de la población quienes van a padecer esta patología. Entonces, las terapias
psicológicas que a veces no son muy utilizadas en general, incluso por el personal médico, va a ser una de nuestras herramientas apropiadas para poder abatir no solo esta patología, sino muchas más que se pueden presentar. Además, por si había la duda, ¿verdad? La acupuntura no está recomendada, pues, si se utilizaba como tratamiento. Sin embargo, bueno, haciendo un enfoque general de las personas y eso los ayuda a estar un poco más relajados independientemente de la terapia, pues no hay por qué decir que no. No hay que cerrarnos a la posibilidad. Sin embargo, pues en la cuestión científica de que realmente la acupuntura actúe como tal por en lo que se justifica o en lo que está planeado la intervención que puede hacer la acupuntura directa fisiológicamente en el organismo, no. Pero como situación de relajación, pues sí puede ser bastante buena en general para los pacientes. Los antidiarreicos también es uno de los medicamentos que vamos a encontrar, van a ser los antagonistas de los receptores 5-HT, en los cuales vamos a encontrar el aldocetrón y el bromocentrón, pero estos van a ser utilizados, o se comentaban que usualmente en Japón. Y estos medicamentos, pues, bueno, al menos yo no he tenido la fortuna de poderme encontrar con ellos, pero sí, el de abajo, el cual no se sugiere. Y pues vemos que la loperamida pues no se va a sugerir para la mejoría de los síntomas como tal. Entonces, pues la recomendación de esto es fuerte y la calidad de evidencia pues es muy bajo, pero pues como tal es a la negativa. Y secuestradores de ácido biliares va a tener una evidencia indirecta y los antibióticos como la rifaximina también. También, pues bueno, vamos a encontrar a los agonistas de opioides, entre los efectos secundarios que retrasan el tránsito intestinal y colónico, aumentan la absorción de líquidos y reducen la sensación de dolor, en los cuales el colegio pues nos menciona cada uno de estos, nos menciona la patología incluso de la eluxatolinea para mejorar general de los síntomas con una recomendación débil y una evidencia moderada. Entonces, esto únicamente lo hice de esta manera, de ejemplificarlo de esta forma para ver cada uno de los tratamientos que quizás ya teníamos por entendidos para el tratamiento de esta patología y sin embargo vemos que la evidencia de tanto apoyo o tratamiento de la misma pues no están totalmente justificadas, sin embargo pues son medidas que vemos en la consulta generalmente a cualquier nivel, es una patología muy común. Ahora, los agentes secretores de estreñimiento, pues tenemos como el ibuprotón, que es un agonista de los canales de cloro, y las dosis que van a presentar va a ser 8 microgramos 2 veces al día para mujeres y 4 para hombres. El linacloride, que es un agonista de los receptores de guanilato ciclasa, a una dosis de 290 al día. Y la plecanatida es un análogo práctico de la uroguanilina y que es un agonista endógeno. Pero las dosis van a ser de 3 a 6 miligramos por minuto, entre las cuales vamos a encontrar las recomendaciones fuertes para la calidad y una calidad de evidencia alto. Sin embargo, pues no son medicamentos, o al menos que se tengan una disponibilidad general para la población de una manera tan sencilla. Entonces, pues realmente ese es otro de los limitantes que tenemos para el tratamiento de estos. Y pues bueno, aquí de igual manera se representa con una pequeña imagen lo mismo que les había comentado de esos medicamentos, así como los efectos contradictorios que pueden ser, que la prucaloprida no ha sido evaluada para el tratamiento de esta patología, pero el tegacerot pues alivia los síntomas generales y lo único pues la relación que existe en los efectos adversos con la diarrea, los calambres y los efectos cardiovasculares. Por ende, y por eso mismo, no está recomendable utilizar en mayores de 55 años. Y, pues bueno, de igual manera aquí hago evidencia de muchos medicamentos que no son recomendados y que pues tampoco se tiene una gran disponibilidad para los mismos, pero es importante mencionar, puesto que en diversos países como Canadá y Japón, que son países que han invertido mucho para el tratamiento, puesto que su población, por una cuestión tanto geográfica como de estrés en la vida, generalmente son países que tienen mayor manifestaciones de esta patología, por ende hay mayores estudios de estos dos países. Y pues bueno, aquí igual muestra una tabla en la cual
creo que igual en la presentación del cañón no se alcanza a percibir, pero en la presentación de Zoom tal vez sí, en la cual vamos a identificar las terapias con a cada uno de estos mecanismos, la evidencia y la eficacia que se tiene cada uno de estos, así como los efectos adversos y pues el comentario general de cada uno, los cuales se pueden comentar más adelante. Entonces, general, pues para el tratamiento, ahí está un resumen de cada uno de lo que fue comentado, tanto el grado que tiene de evidencia, así como el grado que se, de recomendación, tanto como para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de intestino irritable. De igual manera, de las alteraciones, las modificaciones en la dieta, en las modificaciones cada uno y las evidencias que están totalmente así, como las terapias psicológicas, las farmacológicas y, pues bueno, eso totalmente correlacionado a lo mismo. Ahora, les mencionaba la cuestión de Canadá y Japón sobre la afección y el tratamiento de estas patologías, puesto que además de que igual que nosotros tienen presentaciones variables, se ha visto que su población realmente está más afectada y por eso tienen un cierto impacto mayor al resto de países que se está considerando así. Entonces aquí podemos ver un, un algoritmo que se puede identificar por la Asociación de Gastroenterología, pero canadiense, en la cual podemos ver que prácticamente es similar a lo que nosotros estábamos comentando y el abordaje es totalmente similar. Sin embargo, ellos directamente nos ponen un cuadrito en los cuales pues nos recomiendan diversas situaciones como una dieta libre de gluten, pues a ellos consideran que no hay una evidencia como tal, remedios a base de hierbas, la acupuntura, el tratamiento continuo de la loperamida, o sea, prácticamente es un algoritmo muy sintetizado de lo ya comentado generalmente en toda la presentación. Y de igual forma, tenemos uno que también es asociado, pues, relacionado también con Japón y Corea también, que hay una intervención entre estos países para el tratamiento de los mismos. No se alcanza a ver en el cañón de igual forma, pero pues podemos identificar que a diferencia de los otros, que ya se había comentado que debería de haber intervenciones de estudios para hacer diagnósticos diferenciales antes de llegar a estos, podemos identificar que aquí tenemos directamente la colonoscopia antes de una correlación con la clínica, que en México pasa lo contrario. Esto sirve como de experiencia, puesto que en México hacemos el diagnóstico de esta patología sin requerir de tantos estudios, quizá por la prevalencia, a pesar de esto es mal diagnosticada o quizás por muchos factores que podemos identificar. Sin embargo, o limitaciones también en el sector de salud para poder hacer cada uno de estos estudios para hacer totalmente un abordaje por descarte. Y sin embargo lo hacemos prácticamente por una cuestión clínica y por una cuestión de estadística. ¿Qué es lo que más me va a llegar esto? Probablemente va a ser esto y pues ahorramos ahora sí que un poco de recursos de los que tenemos en el sector salud. Por eso inmediatamente se hace el diagnóstico del abordaje. Sin embargo, considero que no se le da la importancia que se le debería de dar a la terapia psicológica y al tratamiento también de la misma, atacando esta situación, puesto que vimos que tiene un factor muy importante en el desarrollo de la misma y en el control de los síntomas. Entonces, como conclusiones, pues vamos a tener que es el trastorno digestivo más frecuente diagnosticado en la práctica diaria en la cuestión gastroenterológica y que este síndrome también sigue centrando en tratar el síntomas problemáticos del paciente. La adecuada relación médico-paciente tiene efectos positivos en la mejoría global y la calidad de la vida de los pacientes. Esto puesto que disminuye la situación de estrés, disminuye muchas cuestiones o muchas alteraciones que pueden verse atacadas con este método. Y no se ha demostrado que la farmacoterapia altere la historia a largo plazo de la enfermedad. Se fijan, fueron muchos medicamentos, muchas teorías, muchos tratamientos que se vieron, que se comentaron, ya sea dieta, ejercicio, que realmente no te dicen, bueno, no está establecido un tiempo determinado para atacar a esta patología o a este síndrome. Sin embargo, pues tiene que ser un conjunto de todo
de abordar a los pacientes de una manera holística, verlos más allá de como un ser biológico, un ser espiritual, un ser social, y abordar cada una de las alteraciones que pueda presentar en estos para mejorar estas condiciones. Por ende, no se puede limitar el tratamiento de esta patología únicamente al médico, tiene que abordarse diversas instancias, tanto familiares, tanto psicológicas, médicos y personales, para poder generar cambios en cada uno de los síntomas de esta patología, puesto que únicamente es controlable y así como puede desaparecer en un periodo, posteriormente algún desencadenante, algún factor de estrés, alguna infección gastrointestinal, alguna alteración de cada una de las cuestiones fisiopatológicas que se mencionó anteriormente, puede volver a desencadenar esta patología. Y por ende, la calidad de los pacientes pues disminuye mucho y tiene un impacto, es una patología que realmente tiene un impacto en la sociedad y en la economía de los países. Realmente, y como les comenté, que va a ir en aumento y se estima que va a ser entre 60 y 70% en los próximos 20 años. De ese 33% de México que se veía al principio, pues el 70% prácticamente es el doble. Hay países que generalmente están entre el 7 y el 10%, de los países que encontré con menos es Nueva Zelanda. No sé qué calidad de vida tengan allá, pero debe de ser muy buena, tal vez. Y eso es interesante, pues son países que se encuentran en el mismo lado de Japón, bueno, de aquel lado no son en esa situación, pero las condiciones de vida son totalmente distintas. En un país pequeño como Japón, con la misma cantidad de pobladores que México, pues existen factores estresantes que pueden desencadenar esta pobreza, sin contar los suicidios, obviamente. Entonces, pues es la importante de esta patología y por cuál lo tenemos que abordar, y sobre todo que es muy común en la consulta. Y, pues bueno, creo que eso sería todo de mi parte. Sí, trovado. El cuestionario de valor. Para este cambio, hay Pero por lo menos una vez al mes. El tiempo es característico porque se va a hacer y muchas veces no tanto tiene que ver el tratamiento con toda la situación que esté viviendo el paciente. Y yo creo que una vez al mes es suficiente para ver Ah, sí. De hecho, es una pregunta para el tema de la dieta baja en forma. Pues lo que leí es que no tenía evidencia. No hay evidencia, sin embargo, o sea, no hay evidencia significativa que no se han encontrado que les vaya mejor, pero en la realidad, los que siguen la dieta baja en forma, la verdad es que sí requieren mejoría. E incluso hay una escala que se utiliza un poco, pero para medir el porcentaje de grado de mejoría. Normalmente, cuando utilizan la dieta baja en forma, mejoran entre 40 y 50%. Nadie mejora al 100%. Siempre van a tener una. Pero siempre requieren mejoría. ¿No? Cuando combinas el la dieta baja en forma con espasmódicos, con reguladores de tránsito intestinal, grasa para combatir el estreñimiento, para combatir diarrea, generalmente la mejoría puede pasar. Siempre van a tener son pacientes que por muy, incluso que se predisponen, ¿no? O sea, ya saben que tienen trastorno funcional digestivo, comen algo que saben que les cae mal, entonces tienen cierto grado. La realidad es que yo sí recomiendo que trabajen. Sí les ayuda. Y sí, los que son así, se apegan a la dieta, después de mantener la dieta
no sé, 6 semanas, 8 semanas, realmente sí empiezan a tener cambios en microbiota que les genera mejoría. Entonces, la verdad es que sí. Y es una cuestión bien importante siempre tener en cuenta esta posibilidad. Porque hay pacientes que han terminado en laparoscopías, por ejemplo, o sea, son pacientes que constantemente tienen ingresos de insuficiencia, porque se sienten frustrados, ¿no? Porque llegan y cada que van a insuficiencia. Esa es otra situación, jamás le digan al paciente no tiene nada. Como decía el doctor Resonetas, nunca le digan al paciente, nunca le digan al paciente en realidad, ahí está, y si lo conocen en el país medicinal también. Son gente que realmente, como bien dijo Fernando, impacta en la vida, impacta en la economía, impacta en todo. Y también impacta mucho en el bolsillo del médico. Es súper taquillero. En verdad, o sea, digo, también viéndolo desde el punto de vista de farmacoeconomía y económico para el médico, ustedes le escuchan al paciente, le prestan atención. O sea, es una consulta que no se va a quedar menos de una hora. Esos pacientes van. Si tú escuchas al paciente, te reporta todos sus síntomas, si lo exploras bien, integras un adecuado diagnóstico, le explicas bien, precisamente un paciente no se va a quedar, va a haber mejorar, va a haber momentos, va a haber muy mal, y con los medicamentos va a estar bien, con la dieta va a estar mejor, etcétera. Los pacientes regresan. Y son pacientes para toda la vida, porque van a ser clientes. Y aparte es algo muy bueno, porque no se van a morir. Entonces, son pacientes que van a estar ahí, van a ser fieles, realmente conviene atender bien. Pero la clave es que escuchen a sus pacientes, dediquen tiempo. De verdad, o sea, los gastos, la cosa, el 80%, como aquella es el 80% es y la clave es escuchar. Igual yo tengo muchos pacientes de cine, la clave es, ya sabes que viene alguien así, hasta la idea que vas a parte una hora, bien, bien, evidentemente siempre hay que descartar otras cosas, siempre te puede llevar alguna sorpresa, pero una vez descartado cualquier situación más complicada, hay que mantenerlo. La dieta baja por más, si bien es cierto, la evidencia no soporta que sea benéfica, la realidad es que sí hay diferencia clínica, ¿no? No hay diferencia significativa estadística, pero sí tiene. En cuanto a los antidepresivos que mencionaban, ¿qué tanto, o sea, si se ven como de primera línea o se utilizan No, yo creo segunda línea. O sea, a no ser que ya vengan, que también es eso, ¿no? Que ya traen una historia penal, cuando llegan con el internista, ya traen una historia de 4 o 5 médicos militares, por ahí algunos cirujanos, y no han mejorado. Entonces, posiblemente en ese tipo de pacientes sí ya un antidepresivo sí sea un manejo de primera vez. Pero si está llegando un paciente que tiene, no sé, 2 o 3 meses que empezó con el problema y que no ha tenido un tratamiento, que ya dejarlo para una segunda opción después de que con una dieta adecuada, con módico, regulando educando al paciente, ¿no? Porque, al menos yo lo que he visto muy frecuente, el grueso de mis pacientes con síndrome de intestino irritable, lo tengo muy catalogado en un estereotipo que son mujeres jóvenes, trabajadoras, con altos puestos, sometidos a un gran nivel de estrés, que pasan periodos de ayuno impresionantes. O sea, son mujeres que hacen mucho ejercicio y todo, pero entran a trabajar a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana, y no tienen hora de salir, ¿no? O sea, por ahí pueden salir a las 9, 10 de la noche. Y, oye, ¿qué comiste? No comí, no tuve tiempo, ¿no? O van comiendo cuando se transportan a su trabajo. Tienen unos hábitos alimenticios terribles, ¿no? Y le suman el estrés, la carga emocional y todo eso. Entonces, un grueso importante de la población se podría incluir en este tipo de pacientes.
Y la verdad es que de entrada alguien así, meterle un antidepresivo, lo más seguro es que ya no lo haces. Entonces, sí hay que irlo manejando con tiempo. Pero sí mejora con los antidepresivos también. Pero antes, ¿los puedes tratar del ejercicio de la clorofila para la variedad? Sí. Sí. Aquí el punto es los costos, ¿no? O sea, también, desgraciadamente, este padecimiento con todos tiene mucho que ver con el poder adquisitivo del paciente. Si tienen un seguro de gastos médicos mayores, sin problema, tú lo tienes bien justificado y adelante. Pero si no es el caso, el paciente Porque ya no sí, siempre va a estar. Uno paga cualquier cosa, lo puede pagar. Unos diagnósticos probables, etcétera, tienes que recomendarlo. Pero sí, o sea, o sea, si realmente existe la indicación y tú lo indicas, no va a tener problema. Y la otra es que no tienen seguro de gastos médicos, sí hay que cuidarse, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, está pagando la consulta del médico, va a seguir una dieta que lo va a obligar a cambiar un poco sus hábitos de compra en el supermercado, y le vas a indicar un antiespasmódico, un regulador de presión intestinal, y no son baratos, exacto, ni ¿no? los genéricos. Entonces, sí implica una receta, y estamos hablando de que son pacientes por lo menos mientras mayor estrés tengan, que casi siempre se limita a la vida laboral, ¿no? Si su vida laboral es de 30 años, 30 años con un trastorno funcional digestivo. Entonces, sí hay que considerar los costos, ¿no? Los medicamentos para el estreñimiento de última generación son costosos. Los antiespasmódicos, procinéticos de última generación, son costosos. Entonces, de costosos hablamos de más de 1,000 pesos, ¿no? El mes de tratamiento. Y no nada más es uno, ¿no? Si combinas 2 o 3 medicamentos, la consulta del médico, más los estudios que ya le hiciste para descartar que no tienes problema. Un trastorno funcional digestivo no tendría por qué, te viene saliendo entre 15 y 20,000 pesos, ¿no? Entonces, hay que tener también tiempo para eso. A no ser que si está totalmente estreñida, pues sí, ¿no? Ahora, cuando no puse atención, vi que comentaste lo de Tegacerod y los otros, pero no vi, hablaste sobre el polietilenglicol. El polietilenglicol es una alternativa muy interesante, muy buena. La verdad es que es un excelente laxante y funciona bastante bien, y si tantos efectos como la lactosa o como algunos otros, y no es tan costoso. No es el tema, pero por ejemplo acaban de salir 2 artículos que demuestran que el polietilenglicol es incluso superior que la lactosa para entonces es un excelente laxante. ¿Alguna otra pregunta? Y trasplante de Estaría padrísimo, ¿no? La verdad es que a nivel de investigación, pues, sí, está muy bien documentado, pero en la realidad, aquí en México, y no se practica porque es muy costoso el realizar el trasplante de porque se tiene que estudiar perfectamente al donador, se tienen que hacer los preparados. Entonces, ¿saben cómo se hace el trasplante? Por medio de cápsula. Entonces, para que llegue a la cápsula, cuesta mucho trabajo. La muerdas de la había visto como algún protocolo aquí que tuviera como tratamientos para el cambio de microbiota, pero no dietético, o sea, justo como totalmente separado. No lo hay. Yo conozco al grupo de la doctora Martínez, Nayeli Martínez, es un médico, que ella lo maneja, pero ella es básica, ¿no? O sea, es gastro, y está en el servicio de gastro médico, pero hace investigación básica con ellos, sí les ha hecho microbiota y toda la onda, y le ha ido muy bien, pero no deja de ser algo que está todavía meramente a nivel de investigación.
el obtener el paso de que brinque de investigación a la farmacéutica va a ser un paso agigantado para este tipo de cosas. Y en general para todos. Así, si nosotros nos vamos al ha dado cualquier cantidad de pláticas sobre microbiota. Si nosotros nos vamos a los metabólicos, la microbiota, cardiovasculares, microbiota, autoinmunes, microbiota. Entonces, cuando se logre realmente comercializar el trasplante de esas áreas, va a ser el boom de la medicina. Bueno, así como ahorita estamos viendo lo de la epigenética, así va a ser lo del trasplante. El uso de antibióticos, una de las características que puede desencadenar colon irritable. También es otra causa. Por el rápido de tanta Irritable secundario a antibióticos. Por eso, en ese en particular, el uso de probióticos es de mucha utilidad. Deben ser probióticos tomados en tabletas, sobres, porque el Yakult, ya ven cómo allá tiene azúcar y además cuando se toman ya tienen muy poco. El día de hoy la doctora